especulación sobre el realismo mágico. Por ejemplo, Ángel Flores pensó que el realismo mágico empezó con una publicación de Historia Universal de Infamia de Jorge Luis Borges. Y bueno, con el auge de la literatura fantástica, de la literatura rioplatense, por Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo y Jorge Luis Borges, flotó el realismo mágico. Pero en verdad, esa literatura es literatura fantástica más que el realismo mágico. Y según Ángel Flores, esa literatura fantástica, bueno, por ejemplo, ficción de Jorge Luis Borges, es influenciada por las novelas de Franz Kafka. Y bueno, pero esa noción, como he dicho, no hay tanta diferencia con literatura fantástica. Es más bien, es un concepto amplio aceptado por críticos postmodernistas. En cambio, Luis Real, bueno, criticó a Ángel Flores, que Flores omitió, bueno, Franz Loh. Franz Loh es un crítico alemán que usó el término realismo mágico por primera vez, y este crítico alemán usó este término realismo mágico a la pintura expresionista alemán. Y también Arturo Uslar Pietri y Alejo Carpentier, aunque Alejo Carpentier habló sobre lo real maravilloso. Bueno, él tiene que, Ruiz Leal piensa que hay que abarcar la noción de Alejo Carpentier, tanto como Arturo Uslar Pietri. Entonces, lo real maravilloso, la noción de la estética latinoamericana por Alejo Carpentier, preparó al realismo mágico. Bueno, mi profesor de la Universidad Yale, Roberto González Echevarría, diferencia lo real maravilloso con el realismo mágico. Por ejemplo, lo real maravilloso es una noción ontológica, mientras tanto el realismo mágico es una noción más bien epistemológica. El realismo mágico es la nueva categoría que no tiene nada que ver con literatura fantástica ni literatura psicológica. Y Ruiz Leal le da énfasis a la realidad latinoamericana. Bueno, el significado del realismo mágico es así. Bueno, a diferencia de la literatura fantástica, el realismo mágico trata de describir una realidad verosímil e histórica. El realismo mágico quiere captar la realidad misteriosa que no se veía por el límite de la visión nacionalista. Entonces, dentro de la novela por ejemplo, de García Márquez, el narrador no cuestiona la infiltración de los aspectos mágicos en la realidad histórica. Los personajes del texto y los lectores están acostumbrándose a la faceta fantástica. La reivindicación de la... Bueno, y también, según mi opinión, el significado del realismo mágico en el siglo XXI
es la reivindicación de la retórica, la nueva retórica de la teoría de Chaim Perelman, porque la retórica eran una de las tres mayores artes de contar la historia, y también la retórica bueno, hasta la época medieval, la retórica era un estudio muy importante que se enseñaba con mucha importancia dentro del monasterio o dentro de la universidad. Pero después del Renacimiento, después del lingüista Lamuse, el significado de retórica se disminuyó y Lamuse pues, le dio mucho énfasis a la dialéctica, a la lógica, más que la retórica. Pero desde el siglo XX, desde el auge de las ideologías, el debate, bueno, la guerra causada por las ideologías, la importancia de la retórica, el acuerdo desde el hablante y también con con la audiencia es muy importante porque la ideología basada de la lógica tiene límite. Eso mostró el límite de la modernidad. Entonces, el discurso de la crisis de la modernidad le indicó el significado de la retórica. Entonces, como la crítica ante la modernidad, la novela de García Márquez o, por ejemplo, la novela de Carlos Fuentes, de Mario Vargas Llosa, le dio mucha énfasis a la virtud de la retórica. También la noción del gnosis se nota muy bien en el realismo mágico. El gnosis, el saber misterioso o el conocer la sabiduría local, que es un tipo de la manera de pensar fronterizada. Entonces, pensar dentro de la modernidad, también pensar desde fuera de la modernidad. Entonces, pensar occidental y pensar indígena o pensar coreano o pensar africano, pensar en ambos lados es el gnosis, según la noción de Walter Mignolo, para recalcar la manera de pensar fronterizada. Entonces, en la era postmoderna, la reivindicación de la retórica y el gnosis son sumamente importantes. En 100 años de soledad de García Márquez, la virtud de la retórica y la importancia del gnosis son muy vigentes de todo el texto. Por ejemplo, la noción de ver el mundo de José Arcadio Buendía, él siguió bueno, el desarrollo de la ciencia occidental, pero al final, bueno, superó el límite de la visión euclidana, o bueno, vio la noción de cuatro dimensiones
Y entonces creo que él vio él pensó en un pensamiento agnóstico. Entonces, cuando una cura, bueno, tomando del chocolate, bueno, su cuerpo voló. Entonces, la cura dijo que es una muestra de la existencia de Dios. Pero José Arcadio Buendía refutó la teoría bueno, el discurso de la cura. Entonces, José Arcadio Buendía está diciendo, bueno, tú encontró el misterio de 4 dimensiones. Entonces, esa noción es no solamente una noción religiosa, sino también es un gnosis. También hay mucha importancia de la retórica. Cuando pensamos la asunción de la bella Remedios, entonces todo el pueblo dentro de Macondo pensó que como Santa María, bueno, ella se convirtió como una Santa María. Y también, bueno, la audiencia fuera del pueblo, fuera del Macondo, pensó que esa asunción no es la asunción como de Santa María, sino la bella Remedios tuvo un destino de ser una abeja. Pero el pueblo de Macondo pensó que como Santa María, ella subió al cielo. Pero ¿por qué el pueblo estuvo de acuerdo de la retórica de la asunción de la Santa María? Porque hubo mucha muerte de su nieto o su hijo dentro del pueblo. Es que los chicos están siguiendo la bella, entonces mirando, bueno, la escena del baño de la bella, bueno, de repente se cayó. Y entonces esa muerte de un chico de fulano de tal es una muerte insignificante. Pero cuando pensamos esa niña, esa bella, se convirtió en Santa María, entonces la muerte que se ve insignificante de un fulano de tal se convierte como un mártir. Entonces, hay un acuerdo dentro de la comunidad del Macondo. Entonces, eso es la virtud de la retórica. Entonces, es una manera de pensar positivamente o es una mentira blanca. Bueno, entonces el realismo mágico está basado del acuerdo dentro de la comunidad. Entonces, ese tipo de manera de narrar la realidad con la leyenda o con el mito, esa manera de narrar revitalizó la literatura exhausta, la noción de John Bass, a pesar de la controversia de la actitud del término. Bueno, ahora si veamos las corrientes de la literatura coreana desde los años 80 del siglo pasado y 90 y ahora,
Bueno, pensamos, bueno, si volteamos a la literatura coreana en los años 80, cuando yo era estudiante universitario, hay mucho debate dentro del crítico literario sobre el modernismo, la literatura pura, y también hay mucho discurso sobre el realismo, la literatura comprometida. Entonces, la literatura pura, ver la noción del modernismo y el realismo, siempre hubo mucho debate. Pero cuando leímos 100 años de soledad, en el tercer año de mi edad universitaria, pensé que no necesita este debate del modernismo y el realismo, porque 100 años de soledad tiene el mensaje muy fuerte sobre la realidad histórica de América Latina, pero tiene mucho estilo. Es que es una literatura muy fácilmente leída y es una literatura muy interesante con mucho humor. Entonces, desde entonces me fascinó las novelas de América Latina. Bueno, en aquel entonces, en Corea, el auge de la novela panorámica de la historia coreana, como La Tierra de Park Kyung-mi, Daeji, La Tierra, tiene 20 volúmenes. Y la cordillera Taebaek-Sanmek de Jo Jong-nae tiene 10 volúmenes. Es una novela panorámica. Es como tiene virtud de la estética de Balzac. Y desde los años 80 se tradujo la literatura latinoamericana desde el punto de vista de la literatura del tercer mundo, tanto como la introducción de la teoría social latinoamericana, como teoría de la dependencia o teología de la liberación o filosofía de la liberación. Y en los años 80, bueno, en el año 1980 hubo una masacre de Gwangju. Ahora llamamos esa masacre como movimiento democrático que pasó en Gwangju. Después de esa masacre, dominó la literatura pesada que quiere captar el dolor del pueblo y la realidad histórica y que tiene la visión totalizadora, que tiene la visión del crítico de Georg Lukács. Bueno, y en los años 90, la teoría postmoderna introdujo desde las universidades norteamericanas. Entonces, los profesores del Departamento de Literatura Inglesa tradujeron las obras de Jean-Jacques Derrida o Frederick Jameson o Lyotard. Entonces, por la introducción del discurso postmodernista, la novela se cambió. Entonces, la característica de la novela en los años 90, la fragilidad de macronarrativa y la consolidación de la micronarrativa debido a la introducción del discurso postmodernista. Según el libro La condición postmodernista de Jean-François Lyotard, él define
la noción moderna, como la noción macronarrativa, que la historia se desarrolla por el desarrollo de la historia. Pero según, pero la noción postmodernista es una cuestión, una duda sobre la noción de macronarrativa. Es una duda sobre la actitud positivista, porque ya pasamos 2 guerras mundiales, entonces el desarrollo de la ciencia o de la tecnología no le da al ser humano un bienestar, sino puede crear una bomba atómica que puede destruir el globo. Entonces, desde la noción postmoderna, bueno, quitó la noción macronarrativa, entonces se dominó puti historia como micronarrativa. Entonces, también el auge de la literatura ligera, en cambio con la literatura pesada, de la literatura comprometida, la literatura postmoderna en Corea, por lo menos, tiene un diletantismo autista y finisecular, y tiene libre expresión de deleites sexual por los autores masculinos y la liberación femenina por los autores femeninos y el deseo individualista en contra de todo tipo de represión social. Y también en los años 90 se introdujo la literatura metaficcional de las obras de Jorge Luis Borges y Humberto Eco y Milan Kundera. Y también, bueno, se invadió la cultura, los cines consumidoras, comercialistas, los cines eróticos, y también por juegos electrónicos y por el desarrollo, por el internet, la novela fantasy novel estaba muy de moda en los años 90. Bueno, después de este siglo, del siglo XXI, hubo una necesidad de la diversificación de las estrategias narrativas que supera los límites del realismo, introduciendo la fantasía que armoniza la macronarrativa y la micronarrativa. La superación de la literatura exhausta por el capitalismo tardío, ampliando la normatividad y experimentando la narratividad. Pero desde este siglo, bueno, los jóvenes ahora no leen mucho la novela. Ven YouTube, ven la película y hacen el juego electrónico. Pero las novelas, la literatura consumida, bueno, hubo la literatura consumida, pero no se consume muy bien. Y también la dicotomía centro-periferia o la dicotomía, bueno, cultura alta y popular, esa dicotomía se destruye totalmente, y el auge de la cultura híbrida conlleva la contemporaneidad de las diferentes temporalidades. Y la experimentación del realismo mágico desde el siglo XXI por la novelista Hwang Se-kyung, Im Cheol-woo, Chun Myung-kan y Park Min-gyu. Bueno, en esta presentación
voy a presentar en cada obra de estos autores. Bueno, en esta época, los autores son como los hijos pródigos. Bueno, vamos a ver Los Visitantes, 손님, que se publicó 2001 y de Hwang So-kyung. Y esa novela trata de la masacre de una provincia Hwanghae, es una provincia de Corea del Norte. Y la masacre de Sinchon, bueno, pasó durante la época de la guerra civil, que pasó desde 1950 hasta 53. Como ustedes saben, la guerra civil coreana es la guerra de las ideologías, la ideología capitalista versus la ideología socialista. Pero esto es una guerra de las ideologías entre los sujetos inmaduros que implantaron el cristianismo y el marxismo, que son vertientes diferentes de la modernidad. Son dos visitantes, dos otredades que partieron el pueblo coreano, que son enfermedades occidentales como viruela. Bueno, en la época de la dinastía Joseon, en la época 18-19, cuando, bueno, saltó la viruela, el pueblo coreano de la dinastía Joseon pensó que esa enfermedad vino desde el occidental. Entonces llamó viruela como el visitante, en coreano 손님. Entonces, como viruela, el pueblo coreano pensó que el cristianismo y el marxismo son, bueno, aunque el cristianismo es una religión, pero como, bueno, como pensamos la teoría de Max Weber, la ética protestante tiene mucho que ver con el espíritu de capitalismo. Entonces, bueno, durante la guerra civil, los cristianos y socialistas siempre peleaban, especialmente en la parte de Corea del Norte. Entonces hubo masacre en ambas partes. Bueno, la novela trata de un pastor que ahora vive en Estados Unidos. Yoo-seop regresa a su pueblo natal, Sinchon, en Corea del Norte. Y se incorpora dentro del avión para llegar a Pyongyang. De repente el fantasma de su hermano mayor, Johan, vino, de repente incorporó a la conciencia de Yoo-seop. Es una penetración a la otredad que se ha reprimido por 50 años o viceversa. Entonces, los recuerdos como el que se cayó en su conciencia, que como trauma se resaltó a la conciencia de Yoo-seop. Entonces, Yoo-seop está poseído por el fantasma y empieza el
exorcismo que comunica con los muertos, con los fantasmas. Entonces, en Sinchon, en Corea del Norte, bueno, Yuso, el narrador, escucha las voces de dos fantasmas que configuran, que narran la masacre que pasó durante la guerra civil. Y el último día en su estancia en Corea del Norte, él hace un exorcismo, una conjuración, un rito que disuelve el rencor de los fantasmas. Entonces, esa novela es bueno, podemos nominar como realismo chamánico o una manera de pensar realismo mágico en Corea. Bueno, la llamada de fantasma, la llamada del otro para restablecer el sujeto. Entonces, el sujeto, bueno, coreano, que está en la situación de la separación de dos Coreas, que tiene que resolver esta trauma y que el autor quiere resolver el hilo muy frágil para hacer la reunificación de dos Coreas. Y este otro no es el otro implantado, sino el otro que llega al sujeto desde dentro. Entonces, los visitantes en la obra de Hwang So-kyung, bueno, este autor también por su visita ilegal a Pyongyang, a Corea del Norte, bueno, se encarceló varios años en la prisión. Después de salir de la prisión, su primera novela que publicó es Los Visitantes. Entonces, dentro de la prisión, bueno, pensó cómo podemos hacer para la reunificación de dos Coreas y qué podemos hacer en la época de la separación. Entonces, él piensa que el cristianismo y el marxismo son dos ideologías muy occidentales, pero desde el rito muy coreano, desde el rito chamánico, hay que resolver. Entonces, desde nuestra subjetividad, hay que resolver ese conflicto interno de las ideologías. Es el mensaje de Hwang So-kyung. Bueno, también la novela de Im Cho-ru habla de la masacre de Gwangju, otra masacre muy grave de Gwangju, de la historia de Corea del Sur. También en los años 50 hubo una masacre muy grave en Jeju por el conflicto ideológico y el gobierno surcoreano aplastó el pueblo pequeño de Jeju, que pensó que son espías de Corea del Norte. Bueno, el hostal de 100 años
vamos a hablar sobre la obra de Im Cheol-woo, El Hostal de 100 años. ¿Por qué 100 años? 100 años? Bueno, puede pensar sobre la obra de García Márquez, pero aquí dentro de la novela sale un eclipse y ese eclipse pasa en cada siglo, en cada 100 años. Por eso el hostal de 100 años. Bueno, este hostal está en Yeongdo, la isla de sombras. Es una isla que se encuentra el mar sur y el mar oeste de Corea. Conviven en esa donde conviven los vivos que ya sean muertos, aunque viven, porque viven, pero bueno, sin ánimo. Y los muertos que permanecen ambulando, aunque ya sean muertos. Bueno, hay una noción muy peculiar en fantasma de Corea. Siempre los ancianos coreanos pensaron que los fantasmas aparecen porque los fantasmas tienen rencor. Por su rencor no se puede ir a inframundo. Por su rencor, aunque su cuerpo sea pudrido, su médula, su alma todavía se queda ambulando en este mundo. Es la noción del fantasma de los ancianos coreanos. Entonces, ¿cómo resolver, cómo consolamos esas fantasmas rencorosos? Hay que hacer un exorcismo para cómo con exorcismo puede soltar el rencor de los fantasmas y así los fantasmas después del exorcismo se pueden ir al inframundo. Es la noción del fantasma dentro de la tradición coreana. Bueno, la magia después de la muerte de anciana Cheol-bun, Cheol-bun es el nombre de la anciana, que es la abuela del dueño de este hostal. Hay un milagro, como los árboles se arrancan, se crea una cueva ahí y salen miles de ranas y culebras desde la curva. Y en ese hostal se adjuntan los visitantes que tienen trauma por las masacres de la isla Jeju y de Gwangju en el hostal solitario de la isla. Las manos azules de fantasmas rescata el niño desaparecido en el mar. Entonces, esas fantasmas, actúan como actantes dentro de la historia, dentro de la trama de la novela. Hay un chamanismo tradicional. La sibila, budang, que llamamos en coreano, consuela y exorciza los fantasmas que son los sacrificios de masacres durante el eclipse lunar y los visitantes recuperan su memoria traumatizada. Es una descripción poética, a pesar del testimonio muy grave de enfrentar y describir las masacres.
El tiempo simbólico de 100 años que se adjuntan la vida y la muerte, esa noción de temporalidad del recuerdo, hizo crear el espacio ficticio como la de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Bueno, y la idea de 천명관 es mucho más parecido a la ciudad, al 100 años de soledad, la ballena Kure. Es una historia de las mujeres de 3 generaciones. Anciana que vende caldo y Kumbok, que recibe el fondo de anciana por casualidad y se convierte en la dueña de la fábrica de ladrillo y del teatro cine. El nombre del cine es La Ballena. Y su hija Chuni es la muda que juega con un elefante. Los personajes son muy arcaicos y mitificados. Por ejemplo, Kumbok, que lleva el olor sensual y se convierte en hombre al final de su vida, como metamorfosis. Y su marido, Kokjong, es el arquetipo del hombre simple y fuerte. Y la hija de anciana, que lleva miles de abejas. Y Chunhee, la hija de Kumbok, es la muda fuerte, que tiene huesos sin enganche, cuyo nacimiento es misterioso, porque su padre ya es un difunto hace 4 años. Entonces, bueno, es un nacimiento muy misterioso. Y Chunhee es la boba inocente que comunica con el elefante, que se llama Jumbo. Los personajes que simbolizan la anciana es la era premoderna y Kumbok es la moderna y Chunhee, la muda, es antimoderna. Y el espacio carnavalesco como Macondo, Pyeongtae como Macondo, se expande por la llegada de la industrialización, la fábrica de ladrillo, y se convierte en el lugar del consumo cultural, el teatro del cine, donde se infiltran las facetas sobrenaturales. Y el espacio personificado como la de Pedro Páramo, Kumbok desarrolla el pueblo, pero con su muerte se quema todo y se aparecen los fantasmas y se comunican con los vivos. Los fantasmas, en comparación con los visitantes y 100 años de soledad, son los actantes que participan en la historia panorámica de Pyeongtae. El fantasma rencoroso de la anciana destruye el pueblo como una venganza al mundo. Es una épica del deseo de los vivos, también el deseo de los muertos. Es una alegoría de la modernización de la península coreana. Bueno, y Park Min-kyung, la novela Bolívar, que viene de Bolívar, como Simón Bolívar, de Park Min-kyu, es mucho más reciente. Tiene un espacio exótico, un pueblo boliviano con una cosmovisión andina. Es una novela andina, pero escrita en coreano por el autor coreano. Aquí hay una circularidad del nombre Bolívar, como circularidad del nombre José Arcadio y Aureliano dentro de 100 años de soledad. El hermano mayor se otorga el nombre del libertador, Simón Bolívar, Cuando él come excremento de vaca, priva del nombre del héroe, renombrando como Mario. Y su hermano menor, el narrador, hereda el nombre Bolívar. Pero cuando Mario, como un jefe del guerrero, salva el pueblo, le cobra el nombre del libertador y el narrador adquiere el nuevo nombre Mario.
cuando su hermano se fusila como un monstruo, el narrador recupera Bolívar. Los juegos de cambio de papel entre los hermanos Aureliano II y José Arcadio II de Cien Años de Soledad siempre también pasa en el cuento de Bolívar de Pan Mingyu. Bueno, este cuento muestra la explotación del hacendero y la alienación de los campesinos. Las mujeres del pueblo tienen que ser violadas por el director y los campesinos están a punto de la expulsión. Inventa el mito del monstruo Wari como Nessie de Escocia, que combate con la Virgen Socavón para traer turistas extranjeros que causan la muerte de madre del narrador. El humor, aquí en ese cuento, el humor convive con la tragedia. Es un inicio de la novela exótica dentro de la literatura coreana que lleva la historia local sin ningún contexto coreano. Bueno, ¿qué es el impacto del realismo mágico en la literatura coreana? La primera traducción de Cien Años de Soledad se ha hecho en 1977. No le dio mucho impacto a la publicidad coreana, pero los críticos realistas lo criticaron que el estilo encubre la realidad tercermundista. Pero esa obra ya había servido como modelo alternativo y ejemplar de las novelas realistas o testimoniales. En los años 80 era la época muy grave para seguir este modelo de realismo mágico. Pero después del debate del posmodernismo en los años 90, microhistoria que trata del deseo individual y la novela metaficcional se surgieron. Se surgió una necesidad de enriquecer el realismo. Revolteó el realismo mágico como una estrategia de ahondar la historia local, la historia de la novela coreana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, sí. ¿Me oyen? Sí. ¿Ahora me oyen? ¿Me oyen? Ajá. Sí, ¿me escuchan? ¿Ha habido un cambio técnico? ¿Me oyen bien? Sí, me oyen. Ya, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profesor Song. Estamos muy contentos de haber escuchado su conferencia. Definitivamente nos ha ampliado el conocimiento de la influencia del realismo mágico en la literatura coreana, que afortunadamente ya se está traduciendo cada vez más al español, gracias al impulso de fundaciones coreanas y de editoriales latinoamericanas y españolas interesadas en la difusión de esta creación literaria. No sé si hay alguna pregunta de parte del público. Sé que usted tiene muy poco tiempo porque tiene una clase en unos minutos. Sí. Y al principio quería comentar, hubo un problema técnico que usted no me escuchó al principio. Le comentaba o quería comentar que por supuesto en la Universidad Católica del Perú estaremos entusiastas de poder fomentar un intercambio, la firma de un convenio con la Universidad de Corea y poder tener la oportunidad de que estudiantes y profesores de su universidad puedan venir aquí a nuestro campus. De la misma manera también estudiantes nuestros y profesores puedan hacer lo mismo en Corea y poder enriquecernos mutuamente, ¿no? Lo vemos que se realiza a través de la literatura, a través de la creación, así que sin duda esto seguirá y va a prosperar. Estamos muy agradecidos. Yo tengo una muy pequeña pregunta. Así como el realismo mágico ha influido en la literatura coreana, ¿usted considera que la tradición de los mitos y leyendas de Corea también han tenido una fusión
en esa influencia, porque en el realismo mágico latinoamericano, la mitología latinoamericana influyó definitivamente. Pero en el caso coreano, donde es tan importante la mitología de su cultura, ¿cree que esto ha ayudado también a que haya una aceptación? Sí, claro. Bueno, tradicionalmente tenemos muchos cuentos, mucha leyenda fantástica y mucha leyenda sobre los fantasmas, pero enfrentando con la realidad modernista o con una realidad muy grave, ese tipo de tradición de fantasía, los novelistas coreanos en los años 70, 80 no, no buscaron una manera de expresar esa crisis modernista desde el punto de vista muy tradicional. Siempre la tradición y la vida cotidiana modernizadora siempre se aislaban, pero como después de la introducción del realismo mágico, las obras de América Latina, creo que nuestras novelistas buscaron una manera de abarcar, expresar la realidad modernizadora de Corea desde el punto de vista muy tradicional, pero, adoptando la estrategia del realismo mágico para criticar la crisis modernista. Muy bien, muy interesante. ¿Y usted considera que, por ejemplo, la influencia del realismo mágico también se está conjugando y combinando con, por ejemplo, la ciencia ficción, que también tiene ya un desarrollo amplio actualmente en Corea? Sí, la ciencia ficción está muy de moda desde los años 90. Hay varias vertientes de, novela fantástica o fantasy novel y la novela influenciada por realismo mágico. La novela influenciada del realismo mágico más bien quiere expresar la crisis histórica de la península, más que una pura especulación sobre el futuro ficticio de ciencia ficción. Entonces hay varias vertientes. Muy interesante. Bueno, profesor, yo sé que tiene una clase, tiene estudiantes que lo están esperando en estos momentos. Quiero agradecerle una vez más por el gran esfuerzo que ha tenido que realizar, porque, aclaremos también para el público, usted actualmente está en Corea. Realmente nos está dando una clase desde el futuro, porque nosotros todavía estamos el día miércoles y usted ya está el día jueves en la mañana. Así que bueno, aquí desde el pasado le agradecemos y nos despedimos con un fuerte aplauso aquí del auditorio también. Muchas gracias. Y al público, nos despedimos del público, agradecemos al público presente en el auditorio de la universidad, a quienes nos están siguiendo por Facebook y también a las personas que están presentes en la sala Zoom. Muchísimas gracias y los esperamos. El día de mañana tenemos la primera conferencia a las 11 de la mañana, hora de Perú. Y Santos, y clausuraremos nuestra jornada de estudios coreanos con otra conferencia a cargo del doctor Armando Azúa. Así que contamos con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.